Hola, hola, ¿cómo están a todos? Espero que estén muy, pero que muy bien. Los saludamos con la paz del Señor y bienvenidos a este segundo capítulo del podcast Antes y Después, con un invitado especial. Un saludo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les saludo cordialmente a todos. Un placer poder compartir esta tarde junto a ustedes aquí en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Así que un gusto poder estar aquí. Muy bien, ¿cómo es su nombre primeramente? Mi nombre es Gastón Oces. Esto no es bien. Em, ¿Usted es pastor? Sí, soy pastor y ministro en liberación. Bien, bien. Bueno, me gustaría empezar con diciendo cómo fue su infancia o cómo usted puede recordar su infancia. Bueno, mi infancia fue como, digamos, bastante buena. En definitiva, mis recuerdos son buenos. Sí, tuve una mamá muy presente. Tuve un papá que fue quien me crió muy presente, un niño feliz, con cosas que a veces uno piensa que podrían estar mejor, pero en definitiva tuve todo lo que todo niño necesita, una mamá presente, un papá, así que bastante bien. Bien. Este, mm, ¿Usted de niño empezó en los caminos del Señor o ya de grande usted empezó? No, yo recuerdo hace un tiempo atrás que nosotros junto a mis hermanos íbamos a lo que es la escuelita bíblica, ¿sí? Que la escuela dominical o bueno, hay iglesias que le ponen nombre diferente, pero en definitiva es lo mismo. Entonces yo creo que Dios a partir de ahí empezó a marcar mi corazón. Nosotros fuimos a la escuelita bíblica cuando éramos muy pequeños, hasta las 9, 10 años. Ahí como empecé a, como decirlo así, incursionar en las cosas de Dios, y ahí uno aprende, que uno recuerda y las canciones más famosas que te enseñan de niño, las historias. Entonces yo creo que ahí Dios ya había marcado mi corazón para hoy servirle. Usted se empezó a interesar más por Dios, en ese sentido. Sí, después uno llega a la adolescencia, donde bueno, todo ser humano llega a esa etapa. De hecho la palabra adolescencia es doler, o sea, adolecer. Entonces ahí como que me aparté, por decirlo así, y no frecuentaba la iglesia, ¿no? Por decirlo así. ¿Y cómo fue esa etapa para usted? ¿Fue difícil? ¿Fue dura? No, o sea, hoy entiendo, y también padecí muchos vacíos, ¿sí? Como decía anteriormente, como niño tuve una mamá presente, un papá presente, unos hermanos presentes, una familia bastante constituida, eh, pero después, al alejarme de Dios en la adolescencia, ahí donde realmente uno o sea, en mi caso no la pasé bien, porque hubieron muchas cosas que marcaron mi vida, marcaron mi corazón. Yo creo que fuera de Dios no me fue bien, no me fue bien, para nada, pero también me enseñó cuando pude volver a que no quiero volver a estar ahí, de ninguna manera. Usted ¿en qué consejo le daría para aquellas personas que se han alejado de los caminos del Señor? Em, o sea, en una ocasión aprendí que nosotros somos tripartitos, y esto científicamente está comprobado, ¿sí? Nosotros también lo creemos así a través de la palabra de Dios. Y el alma es todo aquello, nuestros sentimientos, ¿sí? Si uno está bien, si uno tiene las cosas que necesita, uno se siente almáticamente bien. Si uno está sano, tiene que comer, también está relativamente bien. El problema está que el alma, el único que puede saciar la necesidad y el vacío es Dios. Entonces yo puedo aconsejarle a esta generación o a aquel que nos escucha, de que el vacío y la soledad que muchas veces siente no es ausencia de gente, no es ausencia de cosas económicas, sino es ausencia de Dios. ¿Por qué? Porque hay ADN del cielo en nuestra vida, y nosotros de alguna otra manera estamos conectados al cielo. Por eso es que muchas veces
Hay gente que puede tener mucho dinero, pero inclusivamente se siente vacía. O sea, es un área donde ni la psicología inclusive puede satisfacer con nada. Por eso es que todo ser humano necesita a Dios. Todos necesitamos a Dios en nuestra vida porque ahí donde se equilibra todo nuestro ser. ¿Usted en conocer al Señor fue el primero o sus padres fueron los primeros? Sus padres Eh, le inculcaron, digamos, el ir a la iglesia, el orar o el leer la palabra. por ejemplo, mi mamá siempre fue muy católica. Después con el tiempo, a pesar que nos enviaba a la escuelita bíblica, ella seguía siendo católica. Después se convierte mi mamá al Evangelio, entregó su vida a Cristo y como que mi mamá inició este caminar con Jesús y ahí nos enseñó o nos involucró en las cosas de Dios a mí y a mis hermanos. Mis hermanos todos conocen del Señor, todos tienen ese temor, por decirlo así, pero en este momento el que le sirve y el está en el ministerio, ahora el ministerio, soy yo nada más. Así que yo por mi mamá, en una situación difícil que también viví en la adolescencia, en la juventud, pude conocer al Señor. En su experiencia, ¿cómo usted podría describir el caminar con Jesús? ¿Cómo usted lo podría describir? El caminar con Jesús es como ir al parque de diversión y subirse a la montaña rusa. Eh, Siempre va a ser divertido, siempre va a ser algo extraordinario. Sí, yo creo que todo niño, toda persona, ir al parque de diversión ya tiene una adrenalina especial y eso a uno le hace bien. Pero también saber de que pueden haber altos y bajos. Uno cuando sube a la montaña rusa, la gente que sufre un poco de vértigo, las alturas y la velocidad puede que también no le generen lindas cosas, lindas sensaciones. Yo creo que ese es el caminar con Jesús, de que saber de que pueden haber altos y bajos, de que puedes tener un tiempo de miedo, de puedes tener un tiempo de dificultades emocionales o físicas, pero siempre saber de que estando con Dios es como un parque de diversión, siempre estarás satisfecho y estarás feliz, a pesar de que puede que hayan altercados en la vida, puede que hayan problemas que se presentan en el caminar, pero lo lindo que siempre en este caminar Jesús está presente, Dios está presente, Él nos ha prometido que nunca nos dejaría y yo creo que esa es mi aventura con el Señor. Saber de que yo lo tengo presente a pesar de que mañana puede ser incierto para mí, pero yo sé que Él está conmigo. Es difícil porque hoy en día estamos en una generación, en un tiempo en donde quieren vender como el evangelio. Deben decir, no, ven en Jesús, que con Jesús te va a restaurar la familia, va a ser todo color de rosa. Pero, ¿es realmente así o es más difícil de lo que se vende, por así decirlo? Eh, a veces la gente piensa que hay niveles para estar con Dios y bueno, no comparto esa teoría o esa frase porque si yo estoy dispuesto realmente a entregarle a Dios toda mi vida, todo es más fácil. Pero si yo estoy en dobles caminos, si tengo doble pensar, si tengo doble comportamiento, todo se torna más difícil, ¿sí? Entonces ahí donde nos vemos involucrados en cosas que Dios no está ahí. Dios reina donde está el amor, donde está la paz, donde está la santidad. Entonces yo considero que cuando tú le entregas tu corazón al Señor realmente, todo es posible. Uno puede vivir en paz, puede vivir tranquilo y puede vivir un evangelio en bendición, claro, como todo ser humano, con dificultades, con problemas, pero si uno le entrega a Dios, se entrega a Dios por completo, Dios también paga de la misma manera. Entonces, el vender un evangelio que todo estará bien, no depende de Dios y no depende de nosotros.
Dios prometió que nos daría todo lo que necesitamos, hasta la salud, nos vestiría, nos daría de comer, todo lo que necesitamos, pero depende de nosotros si estamos dispuestos a entregar también nuestra voluntad. Eso es muy importante porque hay muchas veces que se omite esto de entregar la voluntad o entregarle la vida al Señor. Porque cuando muchas veces se nos ha enseñado de que hay que entregarle solamente una cosa y eso nada más, pero en realidad hay que entregarle el todo a Cristo, o sea, que Él haga su obra en nosotros. Exactamente. Usted, aparte de ser pastor, ¿qué otros roles ocupó usted en la iglesia? Cuando yo me convertí al Señor, tenía 18 años. Yo inicié sirviendo, limpiando el templo, limpiaba los baños. Hubo un tiempo que hice radio. En definitiva, yo creo que todo líder o todo aquel que desea obispado, como dice la Biblia, tiene que haber pasado por todas las etapas del servicio. La única parte que nunca estuve fue en la alabanza porque no me da la voz, pero sí hice de todo. O sea, estuve de la puerta, estuve limpiando el templo, estuve limpiando los baños, estuve cuando había que salir a evangelizar. O sea, siempre fue que me involucré en todo lo que tenía que ver. No estuvo la alabanza nomás porque así el Señor nos lo permitió, porque si no... Exacto, porque no me da la voz, porque no me querían en definitiva, pero si me ponían cantaba. Pero después pasé por todas las áreas, por decirlo así, hablando litúrgicamente de la iglesia, por todas las áreas. Bien, ¿cuál fue su primera experiencia sobrenatural con Dios? O por así decirlo, su experiencia paranormal. Una experiencia paranormal. Mi primera experiencia sobrenatural muy fuerte, obviamente la convicción en mi vida, pero así que yo pude sentir en el cuerpo, literal, en todo mi cuerpo, fue cuando yo me bauticé en las aguas. Cuando yo me bautizo en las aguas, yo escuchaba que el Espíritu Santo te podía bautizar, que en lenguas, ¿sí? Es una promesa que Dios nos dejó a todo aquel que es hijo de Dios. Y ahí vino el Espíritu Santo. Yo sentí mucha electricidad, de hecho casi no podía salir de la pileta porque tenía una electricidad de la cabeza hasta mis pies. Fue algo muy sobrenatural que de los 22 años que tengo de cristiano me ha pasado 2 veces. Pero eso fue impactante porque no entendía. Después me explicaron qué era, pero fue algo muy, muy, muy sobrenatural. O sea, no sé, si hay que explicarlo así, la gente tal vez no lo entienda. Pero es como si vos metieras los dedos al enchufe y una con electricidad corría y bajaba. Y fue así, algo que yo me sumerjo en el agua y cuando me suben, sentí como que me hubiesen enchufado a 220. Eso fue muy fuerte. Y eso me marcó para siempre. Eso fue un antes y un después. Después otras experiencias más, pero esa fue al inicio la más Esa fuerte. fue la más fuerte, la que usted tuvo. Sí. Bien, usted dijo en el comienzo de que usted es un ministro de liberación. Sí. Cuéntenos un poco sobre eso. ¿Qué es ser un ministro de liberación? La Biblia enseña que hay diferentes ministerios dentro de la iglesia y también de labores. La Biblia enseña que debemos predicar, que debemos enseñar, pero también la Biblia nos enseña que pondremos nuestras manos sobre los enfermos y ellos sanarán, y las personas con influencia demoníaca serán libertados. Entonces este es un proceso donde primeramente uno tiene que tener un corazón adaptable a Dios, porque no cualquiera lo puede hacer. O sea, todos lo podemos hacer, pero a veces uno tiene que estar consciente de lo que está haciendo. Entonces, el Ministerio de Liberación va mucho más allá de lo que uno puede hacer a nivel iglesia. ¿En qué sentido? En lo natural. Todos podríamos limpiar el templo, todos tenemos la capacidad de hacerlo, todos podemos estar en este podcast invitado, hacer muchas cosas, pero el Ministerio de Liberación es un pasito más arriba, donde tus ojos espirituales se abren, donde el mundo espiritual pasa a ser una realidad en tu vida y no solamente algo que lo lees en una Biblia.
Entonces es algo mayor la Biblia dice que al que más pide, más se le demanda. Entonces, entrando en un nivel mayor, más se te va a demandar. Yo creo que la responsabilidad de cada uno en la iglesia, vamos a dar cuenta de eso. Y asimismo también del Ministerio de Liberación. Por eso es importante saber que todos podemos llegar a eso, pero a medida que vayamos llegando también tenemos que ser muy responsables. Usted, ¿cuándo fue que sintió este llamado de decir voy a ser ministro de liberación para ir y libertar a otras personas? Yo entro en el grupo de personas que dice que yo no quiero ser pastor, que no quiero ser esto. Yo fui uno de esos. Pero Dios te empieza a llevar. La Biblia dice que nos envuelves con cuerdas de amor, uno de los salmos. Entonces Él te va llevando, te va instruyendo, te va amonestando y créeme que nunca me puse a pensar cómo inició todo, ¿no? Pero cuando tú amas al Señor, y hay un profeta en la Biblia, el profeta Isaías, profeta mayor, que dijo: heme aquí, envíame a mí. Cuando uno hace esa frase, Dios lo toma en cuenta. Entonces yo hice muchas veces esa oración. Entonces uno tiene que estar dispuesto a hacerlo. Y el Señor te capacita, el Señor te enseña, el Señor te muestra. Y también tiene que haber un grado de responsabilidad de la otra parte. Pero yo creo que todo inició ya estando en el ministerio pastoral, y a veces Dios, a veces no. Nosotros somos instrumentos para edificar a la iglesia. Entonces, cuando tú lo deseas y tú estás dispuesto, Dios lo hace. Porque no se trata de mí, sino que se trata de la iglesia. Nosotros edificamos a la iglesia de Cristo. ¿Usted por qué otros lugares usted estuvo siendo ministro de liberación? ¿Estuvo solamente acá en la Argentina o fue a otros lugares más? Yo he estado en el país de Chile, bueno, aquí en Argentina, he estado en Colombia, he estado en Venezuela, en Panamá, en Ecuador, en Perú y creo que no me olvido ninguno. Y todos estos territorios que usted visitó, ¿en cuál se vio que la gente necesitaba más liberación? A ver, se entiende que también toda la gente necesita liberación, pero ¿dónde más se sintió esa necesidad? Yo creo que en Venezuela, en Colombia, fue un tiempo donde vi mucha necesidad. Yo enseño que nosotros tenemos que educar a la gente, porque la Biblia dice que el pueblo de Israel pereció por falta de conocimiento, y a veces la gente está así por falta de conocimiento. No es porque quiere, sino peca por la ignorancia, y eso hace que se sienta influenciada por las tinieblas. Yo creo que ese problema está en todos lados. Está en todos lados. Entonces, pero yo creo que en todos lados casi parecido igual. O sea, no, si uno se encuentra así, se puede encontrar en un lado más que otro, pero casi todos están iguales. Usted, ¿qué herramientas utiliza usted para la liberación? ¿Utiliza las herramientas tradicionales que se ha visto o son otras herramientas las que usted utiliza? Nosotros enseñamos que Dios es un Dios ordenado. Dios no habita en el desorden. Y Dios no habita donde está vacío. Dios no habita donde hay oscuridad. Dios habita donde hay orden, donde está su presencia y donde hay luz. Lo esencial que yo tengo que saber, quién soy en Cristo Jesús, qué posición tengo. No soy simplemente uno más del montón, aunque puede sonar chocables para algunos, pero no somos uno más del montón. Somos importantes para Dios, tenemos una posición,
tenemos una identidad, aparte de llamarme Gastón Ose, tengo una identidad en el mundo espiritual y el conocer la escritura a mí me posiciona y a mí se me revela lo que la Biblia nos enseña para hacer guerra espiritual. Es un conjunto o un combo de todo. O sea, yo no podría minimizar una cosa que la otra, sino todas son importantes. Como hablamos al inicio de una disposición del corazón, si tú le dices al Señor, heme aquí, el Señor va a tomar en cuenta eso y también va a probarte si realmente estás dispuesto a eso, porque Dios no nos va a mandar a morir a una batalla que no vamos a resistir. ¿Por qué? Porque Él conoce mi corazón. Entonces es un conjunto de todo, pero de saber que la Biblia nos enseña que la palabra de Dios es nuestra arma. O sea, yo no puedo, como cristiano, no conocer la Biblia. En una ocasión alguien dijo, la Biblia es como nuestro manual de vida. Tú te puedes comprar un televisor hoy, pero si tú no lees el manual no vas a saber cómo usarlo, cómo usar las aplicaciones, y lo mismo pasa con nosotros. Yo no puedo vivir en esta vida de manera correcta si no leo ¿cómo se dice? El contenido o el manual que es la palabra de Dios. Entonces yo necesito conocerla. No podemos ser cristianos que no conozcamos el manual para poder sobrevivir y vivir el día a día en la tierra. Bien, y ¿qué tan importante es la guerra espiritual en la vida de un cristiano? La guerra espiritual pasa a ser algo fundamental. Hay fundamentos en la vida cristiana que debemos tener muy en cuenta, ¿sí? Se nos enseña que la oración es importante, el congregarse es importante, el orar es importante, y la guerra espiritual está en la misma condición que todo eso. Porque la Biblia nos enseña que nuestra lucha no es con sangre y carne, nuestra lucha es espiritual y nosotros también somos espiritual. Vivimos en un mundo terrenal, pero somos espirituales. Entonces, la guerra espiritual en la vida de un cristiano, al menos tienes que capacitarse y entrenarse para conocer de qué se trata, ¿sí? Así como nos involucramos en muchas cosas de la vida cristiana, también debemos capacitarnos e introducirnos en lo que es guerra espiritual para saber con qué yo voy a combatir, con qué me voy a enfrentar. Es muy importante y no deja de ser menos importante que otras cosas. Bien, ¿cuáles fueron, lo que usted habrá sentido, los principales ataques cuando usted empezó a ser ministro de liberación? Satanás siempre usa el mismo argumento. Satanás nunca cambia de receta. Satanás lo primero que hace es ponerte miedo, infundirte miedo, atacarte para que tú no hables, amedrentarte para que tú te paralices y para que no avances. Y eso fue lo primero que a mí me pasó. Yo tuve una experiencia muy fuerte en lo espiritual cuando inicié hace un tiempo atrás en guerra espiritual, que si no hubiese sido por Dios yo me hubiese paralizado y hoy no estaría haciendo esto. Porque Satanás, el mundo espiritual es muy real y hay gente que lo minimiza, pero los ataques siempre vienen. Pero cuando yo entiendo que Dios está conmigo, Él sale a pelear por mí, y ahí es donde se disipan los ataques de Satanás. Pero los ataques siempre van a estar porque la Biblia nos enseña que nuestra lucha no es carnal. O sea, estamos en una lucha constante. ¿Es para cualquiera el ser la guerra espiritual, ser ministro de liberación, o son para aquellas personas que están bien paradas y saben dónde están paradas? La Biblia dice en Lucas 9:1 que Jesús nos dio poder y autoridad. Todo cristiano puede ser ministro de liberación, todo cristiano. Pero como decíamos anteriormente, va a depender de muchos factores. Que tú tengas un corazón enseñable, que tengas un corazón moldeable y que tengas la capacidad de soportar estando bajo presión, ¿sí? O sea, es divertido el parque de diversión, como decíamos, pero hay que estar, hay que permanecer. Hay requisitos como en todos lados.
como en toda cosa que tú quieras hacer, te piden requisitos. Y en esto también, porque es un área muy fuerte, es un área donde nosotros vamos a combatir realmente con el enemigo, cara a cara. No va a haber intermediario, ¿sí? Yo siempre digo, mi mamá hasta el día de hoy ora, todos mis hermanos ya son grandes, con familia, todos, y mi mamá sigue orando por nosotros, nos sigue cuidando, nos sigue haciendo oraciones de vallado sobre alrededor de nuestra vida. Entonces, de saber de que esto es importante, de que nuestra lucha sigue vigente. Entonces, tener en claro eso. Esto no es un juego. Sí, todos pueden estar, pero tenemos que ser conscientes en qué vamos a estar, qué es lo que vamos a hacer. Bien, ahí en su yo remera estaba viendo que dice transformadores de atmósferas. Sí. ¿Qué es ser un transformador de atmósfera según usted? Ser un transformador atmósfera es ser un agente de que tú donde te muevas, el mundo espiritual sabe quién tú eres. Vemos una historia que siempre la enseño y la hablo, que Jesús cuando llega a la orilla de la ribera se encuentra con una persona que estaba endemoniada, que es la historia del Gadareno. Y el Gadareno sale a decirle a Jesús, ¿por qué me atormentas? Entonces, solo la presencia de Jesús atormenta los aires, atormenta la atmósfera, atormenta los lugares donde Él se movía. Y nosotros somos parte de eso. O sea, Jesús está en nosotros, Jesús nos dio la autoridad, Jesús nos dio el poder. Entonces yo soy un agente que puedo transformar y trastornar las atmósferas. Pero también va a depender de mí, de lo que yo diga, de lo que yo haga y la intención que tenga para que esa atmósfera se cambie. Yo puedo tener muchas ¿cómo sería? Tener buenas intenciones, pero no sirven solamente las buenas intenciones. Tenemos que actuar y movernos intencionalmente, para que el lugar donde tú estés pueda cambiar algo. Algo tiene que provocar, porque si Jesús está contigo, si el Espíritu Santo está en tu vida, algo tiene que suceder en el lugar donde tú estés. Eso es ser un transformador de atmósfera. De que donde tú te muevas, algo tiene que pasar. No, algo tiene que suceder. Obviamente, de parte de Dios, ¿no? Nosotros solamente somos instrumentos, somos vasos para ser usados, pero Dios lo hace. Pero si yo estoy conectado al cielo, el cielo se conecta a mí y repercute en la tierra. Bien, ¿usted ha visto personas así como el Gadareno o ha visto otro tipo de manifestaciones en las personas? Sí, uno en este ministerio ve, yo siempre digo algo, uno está mal acostumbrarse, porque el acostumbrarse también es un peligro, pero uno ya está acostumbrado. Lo único diferente es que todas las liberaciones o en todo lugar donde vamos es diferente. Los demonios trabajan de la misma manera, operan de la misma manera, pero a veces también depende del derecho legal. Hay demonios que no quieren salir, hay demonios que son agresivos, hay demonios que te amenazan, hay demonios que dicen que te van a cortar la cabeza, que te van a meter un tiro en la cabeza. ¿Por qué? Porque quieren paralizarte. Porque las palabras tienen poder. Las palabras nos paralizan a nosotros. Entonces, he visto bastantes manifestaciones de demonios, bastante. Pero al nivel del Gadareno me ha pasado 1 o 2 veces, porque el Gadareno estaba poseído por los demonios. Él no comía por su propia cuenta, no se bañaba por su propia cuenta, de hecho vivía en los sepulcros, dice, desnudo casi. Entonces estaba totalmente poseído, no tenía razonamiento, no tenía raciocinio, estaba perdido psíquicamente. Esa persona estaba realmente poseída. Para llegar a eso, esa persona tiene que estar muy alejada de Dios y involucrada mucho en las tinieblas. Lo que siempre nos encontramos son influencias demoníacas que están operando, que están haciendo trabajo, pero a pesar de, la persona busca ayuda. Sí. Por eso que la encontramos en la iglesia, la encontramos pidiendo socorro de Jesús,
Y nosotros lo que hacemos es el trabajo que Jesús nos manda a hacer, a libertar al cautivo, porque el pan es para los hijos. ¿Y qué es una opresión demoníaca? Usted ya dijo lo que era una posesión. ¿Y qué es una opresión demoníaca en la vida de una persona? Una opresión demoníaca o una influencia demoníaca es aquello que no es normal. Por ejemplo, lo más común que vemos hoy es el parálisis de sueños, que te vienen a visitar, que te agarran de los pies, que te quieren ahorcar, que te tapan la boca. Después tenés sueños con incubo y sucubo, que pareciera que tenés relaciones sexuales con un hombre o una mujer. Después tenés sueños donde ves que ves la muerte, que soñás con elementos que son prácticas de brujería. Entonces todo eso son influencias demoníacas. Y también las enfermedades, ¿sí? Los traumas, la depresión, todo el intento de suicidio, todo eso son influencias demoníacas, que está operando el demonio en la vida de la persona, pero a pesar de, todavía la persona sigue pudiendo controlar su mente. O sea, no está poseído. ¿Un cristiano puede padecer de esto? Claramente que sí, un cristiano puede tener demonios, porque el demonio opera en la vida de la persona por derecho legal, y el derecho legal nosotros se lo damos cuando pecamos, cuando practicamos el pecado. Entonces es allí donde entramos a debatir con la influencia demoníaca, y ellos tienen el derecho legal. Por más que nosotros no quisiéramos, pero ellos lo tienen. Y es ahí donde todo eso ingresa y empieza a trabajar. Pero sí, el cristiano puede tener demonios, claro que sí. Hoy, si usted se parara frente de la iglesia de Jesucristo, sin ningún nombre, la iglesia de Jesucristo, ¿qué exhortación o qué usted incentivaría a la iglesia de Cristo? Yo lograría la iglesia de la siguiente manera. Jesús dice, la Biblia dice que Él va a venir a buscar una iglesia limpia, santa y pura. El pecado a nosotros nos deteriora y nos aparta de Dios. La Biblia dice que Él vino a buscar lo que se había perdido. ¿Sí? Se hace referencia a nosotros, a la humanidad en sí. De decirles que nos preparemos porque su venida está cerca. Y no es una frase chicle que las hemos escuchado en los años 70, 80, sino que es una promesa. Y nosotros lo hemos escuchado de la boca a los demonios decir que Jesús viene pronto. Jesús viene pronto, y por eso nosotros estamos apurados a trabajar y a llevar una mayor cantidad de personas al infierno. Que la santidad nos va a hacer ver a Jesús, pero sin la santidad no lo veremos. Que nos preparemos, que seamos conscientes y responsables, que el mundo espiritual es muy real, que el infierno es muy real, y que el cielo tiene que ser nuestro punto final, de que todos tenemos que ir para allá, guardarnos, y aunque cueste, debemos procurar verle un día a través de la consagración y el compromiso de ser radical. Tener esa esperanza de poder volver a verlo. Exactamente. Ya para ir terminando las preguntas, ¿usted ya hace cuántos años está en el Evangelio? Yo en el Evangelio estoy hace 22 años. ¿Cómo usted ha sentido este trayecto hasta el día de hoy, hasta este punto? Este trayecto ha sido como la montaña rusa, de subidas y bajadas, tiempos buenos, tiempos tristes, tiempos de alegría, tiempos de llanto. Es como decías al inicio, esto no es color de rosa. El Evangelio vamos a tener aflicción, porque la Biblia también nos enseña eso. En el mundo tendréis aflicción, pero Jesús también dijo, tranquilo, yo he vencido al mundo. Nuestra meta final tiene que ser verlo. Entonces el permanecer también hace que uno vaya creciendo en el Evangelio. Y por eso la Biblia dice que el reino de los cielos es para valientes.
no es para cobardes, pero ha sido de subidas y bajadas, pero de saber de que mi meta o mi convicción siempre es verle un día. Eso me ha ayudado a permanecer y nunca pensar hacer algo que me pueda costar verle un día. ¿Usted de qué manera incentivaría a un cristiano, a un hermano en la fe, de que siga por este camino? De que sin importar las aflicciones y sin importar cuán duro sea, de que siga porque, como dice en la palabra, tarde o temprano se va a cosechar, digamos, lo que se ha sembrado. Eh, eh, en primer lugar, tenemos que saber que nuestra ciudadanía es del cielo, que mi eternidad está en el cielo, y a pesar de lo difícil que pueda ser, que pueda seguir permaneciendo, que pueda seguir resistiendo, que no siempre este caminar con Jesús es cuesta arriba, sino que también hay tiempos de planos, hay tiempos donde hay que bajar la marcha y uno puede ir tranquilo. Eh, los que hayan andado cerca de la cordillera o donde hay zona montañosa saben que hay subidas, bajadas, hay planos. Así es el caminar con Jesús. De decirle que pueda permanecer a pesar de que lo más importante no es esta vida, sino lo que viene después de esto, que es nuestra vida eterna. Que la palabra bien lo dice, es eterno. No tiene un inicio, pero no tiene un final. El inicio va a ser cuando una vez le veamos a Jesús y estemos por la eternidad. Porque allí tenemos nuestra ciudadanía y allí vendría siendo nuestra última etapa de toda la existencia que tenemos. Ya como pregunta final, ¿qué rol o cuán importante usted piensa que el Espíritu Santo es importante para nuestra vida? Porque veo que hay muchas veces que se ha escuchado personas decir, no, el Espíritu Santo es una energía, muchos dicen que otro no es tan importante, por eso el tercero de la Trinidad, como que es el último. Según usted, qué tan importante es el Espíritu Santo para nuestras vidas? Para mí el Espíritu Santo es alguien a quien es como el vehículo. Tú sabes que está, tú sabes que lo necesitas, porque te moviliza, te llevará a lugares donde no puedes llegar caminando, pero para eso necesitas el combustible. Tú tienes a Dios, tú puedes llegar donde quieras, puedes estar en el lugar donde quieras, obviamente que Él lo permita, pero si tú no tienes al Espíritu Santo, no vas a ir a ningún lado, porque el combustible es aquel que puede hacer que todo funcione y marche. El Espíritu Santo para mí es una persona muy importante, en la cual es el que me convence del pecado. En una ocasión escuché que alguien dijo, el Espíritu Santo es como mi alarma. Cuando yo sé que estoy entrando en tierra o en un lugar donde no me conviene, el Espíritu Santo empieza a tocar su alarma. Él me redarguye de pecado, de justicia y de verdad. Él es aquel que me enseña y que me ha ayudado a poder permanecer, porque el Espíritu Santo da testimonio de Jesús en nosotros. Entonces no podemos solamente decir que creo en Dios, de haber recibido a Cristo, sino que necesito al Espíritu Santo en mi vida para que Él pueda llevarme al propósito eterno por el cual estoy en la tierra. Igual también está en la misma palabra, dice que Él nos ha dado poder y nos ha dado poder por medio del Espíritu Santo. Amén. Así que bueno, ya esta fue la pregunta final. Muchísimas gracias por vernos, muchísimas gracias también a usted, Pastor Gastón, por ser de gran bendición y lo esperamos para otro podcast más. Amén, amén. Muchas gracias por la invitación. La verdad es un gusto poder estar con ustedes, de ser parte
este proyecto y bueno, deseando que el Señor les bendiga, que puedan llegar a muchos oídos, que pueda ser de bendición cada programa que hacen para esta generación, para la que viene y para poder seguir dando el mensaje de esperanza y de salvación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, pastor. Ya culminamos con esto. Los saludamos con la paz del Señor. Si quieren seguir viendo esto, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos en otra ocasión. Chao, chao. Bendiciones. Bendiciones.